Bien, en este video vamos a ver un poco más sobre la longitud de arco explicada desde algunas actividades de Alex. Bueno, cuando hablamos de longitud de arco tenemos que dentro de una circunferencia, a través del radio, bueno, la unión de dos radios se forma un ángulo. Pero si miramos aquí afuera de la circunferencia, esta partecita que yo tengo acá seleccionada en verde, que la vamos a conocer como la longitud de arco, ese trocito, ese pedacito de circunferencia se halla mediante una fórmula especial. Entonces esa fórmula nos dice que la longitud de arco, llamada S, es la multiplicación que hay entre el radio y el ángulo que se está formando. Entonces regularmente nos dan esa información. Algo importante a tener en cuenta es que aquí el ángulo se va a trabajar en radianes. Entonces para este ejemplo práctico nos dicen que tenemos un círculo que tiene un radio de 17 centímetros. Nos piden hallar S, donde el arco subtendido por el ángulo central es 2pi tercios de radian. ¿Listo? También nos piden que redondemos la respuesta a la décima más cercana. Entonces pues vamos a empezar. Entonces, tenemos aquí nuestra S y entonces decimos que será nuestro radio, que serán 17 centímetros. Vamos a ponerlo así, multiplicado. Bueno, aquí se va a buscar las por, entonces nos dicen que son los 2pi tercios. Entonces ya sabemos que esta multiplicación se hace directa, entonces 17 por 2 serán 34 sobre 3. Ese 17 tú lo puedes ver como 17 sobre 1. Bueno, aquí los centímetros se me bajaron. Y pues se multiplica derecho. Entonces 34 tercios. Entonces pues nos queda dividir ese 34 entre 3. Nos daría 11.3 periódico. Entonces nos dice que lo redondemos a la décima más cercana. O sea que tendríamos 11.3. Ese sería como, bueno, en centímetros, ¿no? La medida del ángulo de la longitud de arco. Bien, en este otro ejemplo tenemos un arco circular, o sea, nos están diciendo que esta medida de aquí es de 28 centímetros. Está subtendido por un ángulo central de 1.9 radianes, aquí no nos lo dan en fracciones sino de una vez en decimales, y nos piden que hallemos el radio del círculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar esta R. Está multiplicando, entonces para despejarla ese ángulo va a pasar a dividir. Entonces de esta manera la formulita correcta para hacer nuestro despeje correcto, entonces sería S sobre teta. Entonces usando esta fórmula vamos a dejarla, vamos a reemplazar y entonces nos dicen que el arco circular mide 28 centímetros y eso va a quedar sobre los 1.9 radianes. Entonces lo que tenemos que hacer es esa división. 14.73 centímetros y de esta forma pues nos dicen que aproximamos a la décima más cercana, entonces digamos que sería 14.3 centímetros. Ay, perdón, acá es 14.7. Listo. Bien, en este caso nos dan el radio de la circunferencia, pero nos están pidiendo que hallemos el ángulo central, ¿sí? Nuevamente nos piden redondear a la décima más cercana, así que pues lo vamos a hacer de forma decimal. ¿Listo? Entonces vamos a añadir y teta, pues en este caso que es el ángulo que nos dan, va a resultar de el despeje de pasar a dividir el radio a la longitud de arco. ¿Listo? Entonces porque se está multiplicando, entonces paso R de dividir S. Entonces simplemente pues lo que hacemos es verificar el valor y entonces en nuestro caso tenemos longitud de arco. Aquí nos dice un arco de 8 centímetros, entonces tendríamos 8 centímetros sobre el radio que son 7 centímetros. ¿Listo?
Entonces acá nos quedaría como centímetros sobre centímetros. Pues esos centímetros se van a cancelar y ya pues simplemente nos queda hacer como la división y saber cuál es el valor. Es 1.14 radianes, ¿sí? Entonces eso aproximado sería como 1.1 y lo verificamos. Bien, en este ejemplo nos están pidiendo que hallemos el radio, entonces nos están dando un ángulo en específico, emplazar. Entonces por un lado tenemos que el arco, de la longitud de arco es de 21 centímetros. Entonces en nuestro caso vamos a tener que sería 21, como esta fracción de pi radianes está en, perdón, como el ángulo está en fracción, entonces lo que vamos a hacer es escribirlo 21 sobre 1 y esto sobre, entonces aquí sí vamos a escribir los pi radianes, los pi medios de radian y pues hacemos la multiplicación como en orejita, entonces vamos a tener que, entonces multiplicamos 21 por 2 que sería 42 sobre pi. Entonces pues ya lo que nos queda es hacer la división, entonces 42 sobre pi, 13.37 que aproximadamente es 13.4 centímetros, que esta sería la respuesta que nos da Alex.